Continuamos con esta plática. Ahora les hablaré de cirugía reconstructiva del paciente oncológico. Vamos a ver muchos casos clínicos, vamos a ver una introducción breve, pues saludarlos a todos, espero que estén muy cómodos en su casa y continuar con el programa. Muchas gracias por seguirnos y espero que pronto podamos estar de nuevo en persona y pues platicar muchos casos, que hay casos en los cuales no siempre hay experiencias diferentes de muchos de ustedes y a veces es muy enriquecedor que ustedes nos comenten casos que han tenido, porque nuestra experiencia puede ser diferente a la de ustedes y a veces eso es muy enriquecedor. Entonces, habíamos platicado ya de este doctor, el doctor Halsted, que él aportó muchas cosas a la medicina, pero yo creo que lo principal de los principios de cirugía reconstructiva nos referimos a principios que él propuso y que, aunque son ya muchos años que él los propuso, los seguimos utilizando, y yo creo que el seguirlos utilizando puede ser la clave del éxito o del fracaso. ¿A qué nos referimos? Uno de los principios: manejo delicado de los tejidos. Eso implica pues ser cuidadosos nosotros, pero también tener el instrumental adecuado. Por ejemplo, cuando hablamos de cirugía reconstructiva, vale la pena tener algunos materiales que sean atraumáticos. Tal vez no unas pinzas de Beiki, porque esas pinzas de Beiki hay que cuidarlas para cirugías que sean muy especiales, intestino, pulmones, pero sí tal vez tener unas 2 o 3 pinzas de Adson con dientes. A veces pensamos que porque tienen dientes son más traumáticas, pero en realidad no es así, porque eso nos permite manipular con mayor tensión. Utilizar tal vez suturas para poder desplazar nuestro tejido, utilizar ganchos de piel, tener prácticamente el material adecuado. Entonces, parte del material del manejo de tejidos blandos incluye tener un material adecuado. La hemostasia siempre es muy importante. Recuerden que si nosotros tenemos por ahí un sangrado y ese sangrado genera un coágulo y a veces no somos cuidadosos con qué parte es la que nosotros vamos o estamos seleccionando, la presencia de coágulos predispone a que pueda llevar alguna infección. Preservación del aporte sanguíneo, pues eso es algo muy importante que debemos de considerar. Recuerden que siempre hay que tratar de mantener el aporte, sobre todo cuando hablamos de cirugía reconstructiva, porque hablaremos de cirugías donde tenemos que preservar un vaso sanguíneo para que nuestra cirugía sea un éxito. Ahorita hablaremos de eso. Técnica séptica, él fue el que lo propuso. De hecho, fue el primer doctor que comenzó a utilizar guantes. Por ahí hay una historia, que de hecho hay una serie, se llama Los Guantes del Amor. No tenemos mucho tiempo hoy para platicar de eso, pero bueno, búsquenla y seguro van a pasar un buen rato. Algo muy importante: que no se genere tensión en los tejidos. Esa tensión hay que contemplarla como parte de una tensión que se va a generar por nuestro cierre, pero también tensión dinámica. Esa tensión dinámica incluye el movimiento que pueda tener si vamos a operar una extremidad, si vamos a operar cirugía cerca de la cola, donde los perros tienen demasiado movimiento, y eso es algo que tenemos que contemplar, porque a veces hacemos una cirugía perfecta, pero no contemplamos ese tipo de cosas y eso nos puede llevar al fracaso. Aproximación cuidadosa de los tejidos. Siempre es preferible estar suturando por planos anatómicos, suturar fascias musculares, suturar el tejido subcutáneo, realizar un tejido subdérmico y, si fuera necesario, puntos en piel. Algo muy importante también: manejo del espacio muerto. Cuando hacemos alguna cirugía bastante grande, siempre hay que contemplar que vamos a tener espacio muerto, y les puedo decir que no hay que subestimar el espacio muerto. Algo que ha ido cambiando a medida que más operamos este tipo de casos. Yo en lo particular he visto que las heridas que son en las extremidades comienzo a utilizar menos drenajes, porque la tensión que tienen esas heridas son menores que las que puedan llegar a estar en alguna otra parte del cuerpo, pero siempre hay que contemplar que va a haber ese espacio muerto y no debemos subestimarlo, ¿ok? La clasificación la vamos a ver muy sencilla en esta diapositiva. Realmente el tema de colgajos es un tema bastante extenso, pero traté de resumirles en esta diapositiva
cómo es una clasificación general. Hay más clasificaciones, hay doctores que tal vez no puedan estar muy de acuerdo con esto, pero de manera general podemos decir que los colgajos se van a clasificar en simples y compuestos. Simples cuando solamente tengan piel y tejido subcutáneo, y compuestos cuando incluye algún otro componente, como puede ser músculo, como los que ya vimos anteriormente, cartílago o hueso. En el caso, eso va a ser por su composición, y también pueden ser de acuerdo a su localización. Nosotros vamos a tener un lecho receptor, que el lecho receptor nos vamos a referir al defecto que nosotros creamos, y vamos a tener un lecho donante, que el lecho donante va a ser lo que va a generar si es un colgajo local o es un colgajo distante. El colgajo local, vamos a tener contacto nuestro lecho donador con el lecho receptor, y el distante no vamos a tener contacto con el lecho receptor al lecho donador. Entonces eso es algo muy importante. Los locales también se van a clasificar de acuerdo a cómo vamos a desplazar esa piel y si incluye o no un vaso sanguíneo, de tal forma que los vamos a clasificar en un plexo subdérmico, que puede ser de avance cuando nosotros desplazamos la piel en sentido de nuestro defecto, rotación cuando hacemos un desplazamiento de la piel en un ángulo de 180 grados, transposición cuando nosotros retiramos la piel y la vamos a rotar en un ángulo no mayor a 45 grados. Si nosotros rotamos más de 45 grados por el origen de este colgajo, es muy probable que nuestra base del colgajo comience a sufrir respecto a irrigación. Y los de interpolación, la interpolación consiste en que nuestro colgajo va a atravesar piel que sea sana, pero van a tener en sí contacto nuestros lechos. Y el de patrón axial, que a mí en lo particular son los que más me gustan porque son los que considero más seguros, incluyen un vaso cutáneo directo en esa parte de la piel. Y ese patrón axial solamente lo vamos a poder desplazar por medio de transposición. Ahorita veremos algunos ejemplos. En el caso de los distantes, pueden ser directos o indirectos. De esos, la verdad, no los utilizamos mucho en nuestra clínica diaria porque no son muy, no son muy naturales. Hay que mantener a nuestros pacientes con mucho reposo. Entonces, de eso no hablaremos mucho hoy. Los colgajos del plexo subdérmico son los que van a aportarnos piel circundante a nuestro defecto. O sea, vamos a utilizar piel o un exceso de piel que esté cercano a nuestro tumor, y eso nos va a generar este tipo de colgajo. Para realizarlos, pues hay que contemplar las líneas de tensión. Como podemos ver en la imagen, las líneas de tensión están ya diseñadas, o ya alguien se dio la tarea de investigarlas, y es más o menos cómo convergen en nuestros pacientes. Hay que contemplar siempre que las líneas de tensión es cuando dos fuerzas se neutralizan, y eso, favorecer esas líneas de tensión, pues vamos a tener una mayor tranquilidad al momento de realizar nuestros cierres. A veces no es posible realizar esos cierres en las líneas de tensión, y a veces tenemos que modificar esas líneas de tensión. Los colgajos de avance pueden ser pediculado o bipediculado. ¿Cuál es el tema con este tipo de colgajos? Pues va a estirar un poco el defecto, va a generar en ocasiones una retracción excesiva, puede haber dehiscencia. Si nosotros hacemos colgajos de avance muy grandes, seguramente vamos a tener dehiscencia. Entonces es preferible utilizar dos colgajos a utilizar un colgajo muy grande. Cuando hablo particularmente de esto, les enseño un caso. Hoy no dará tiempo de platicarlo, pero recuerden siempre utilizar dos colgajos a utilizar uno muy grande. No son buenos cuando hay áreas de tensión. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar un colgajo de avance para un codo, tal vez no sea lo mejor. O sea, seguramente nos va a fracasar. Algo que también hay que tomar en cuenta es que si a veces jalamos demasiado, sobre todo en la cara, puede llegar a haber distorsión, que también nos ha pasado. Aunque en la cara realmente es donde mejor me parece que funcionan este tipo de colgajos, porque hay bastante piel, porque son muy sencillos, entonces me agrada utilizarlos en esa parte.
Como consideraciones, lo vamos a ver ahorita con casos clínicos. Básicamente la base del colgajo es del mismo tamaño de nuestro defecto. Evitar sitios de tensión excesiva y lo que les he venido diciendo, 2 colgajos es mejor a utilizar un colgajo muy grande. De la preparación, pues básicamente lo que ya platicamos, pacientes, vamos a utilizar piel que esté alrededor, entonces siempre que vayamos a pensar en esto, pues debemos de contemplar que hay que utilizar técnicas asépticas y operar con un campo muy grande de rasurado para evitar que después tengamos que volver a rasurar o que tenemos que volver a embrocar. Entonces es mejor a realizar algo bastante amplio. De los colgajos, esto lo vamos a ir viendo con casos clínicos, no les voy a decir mucho de esto. Este es un colgajo de avance bipediculado. Aquí estamos con un paciente en decúbito lateral. La nariz está hacia el título del colgajo de avance y hacia caudal pues vemos ya como tal el aspecto lateral de la cara. Entonces este paciente presentaba un tumor, ya nosotros retiramos ese tumor y creamos el defecto que estamos viendo. Cuando nosotros creamos ese defecto pues hay varias opciones para el cierre, de hecho eso hay que siempre contemplarlo. Y algo muy importante, cuando nosotros vamos a hacer en un paciente oncológico una técnica de reconstrucción es porque estamos seguros que pudimos retirar ese tumor por completo. Entonces, al retirar ese tumor por completo es que nosotros ya podemos plantearnos retirar este tipo de cirugía. Si nosotros no estamos seguros, es mejor no utilizar ninguna técnica de reconstrucción porque si hay células neoplásicas ahí, todo el tejido que nosotros manipulamos durante la cirugía es un tejido que lo debemos de considerar que ya va a estar contaminado. Entonces, para que nosotros nos aseguremos, por eso hacemos defectos tan grandes para plantearnos una técnica de reconstrucción, asegurándonos que ese tumor lo pudimos haber quitado por completo. Entonces, las bases de este colgajo pues son muy sencillas. Lo que nosotros vamos a realizar es, ya tenemos nosotros ese defecto y debemos de contemplar que el ancho debe ser proporcional al tamaño de nuestro defecto. Yo algo que les puedo decir es que la base del colgajo la hago más amplia porque a veces como esa piel se va desplazando me queda la base de mi colgajo muy angosta. Entonces yo voy a medir el tamaño de mi defecto tanto a lo ancho como a lo largo. Lo ancho va a ser lo proporcional a la base del colgajo, aunque les comento que yo lo hago un poco más largo, tal vez 1 centímetro más, para evitar que en la base se adelgace. Después, la longitud de mi colgajo va a ser 2 veces el tamaño de la longitud de mi colgajo, de tal forma que si este perro en particular medía 2 centímetros, pues lo largo de mi colgajo va a ser justamente 4 centímetros. Entonces, vean, la línea que vemos en la parte de arriba, pues son 2 centímetros más y la otra línea que trazamos son 2 centímetros más. Entonces, es lo que yo calculé. Vean cómo las líneas que están dibujadas ahí pues es realmente la base del colgajo, pero yo lo hago un poco más ancho en su base para evitar que justamente se adelgace. Entonces vamos a ir haciendo hasta llegar al tejido subcutáneo y una vez que yo llegué al tejido subcutáneo voy a comenzar a separar esa piel. Entonces le llamamos de avance porque justamente tomamos esa parte del piel. En este paciente en particular dejamos parte del borde palpebral para después suturarlo y no tener ningún problema. Entonces, ese es el aspecto final. Vean cómo lo ancho del colgajo es un poco más ancho que el defecto original, pero en muchos pacientes lo hacía la misma proporción y por alguna extraña razón la base de mi colgajo terminaba siendo más angosta que el tamaño de mi defecto. Entonces, por eso comencé a abrir un poco más las incisiones con la finalidad de lograr esto. Esta es otra técnica también considerada como un colgajo de avance, que es muy sencilla, funciona realmente para defectos pequeños. Este es un paciente con un melanoma en el borde palpebral, que es esa lesión que tenía ahí. Este paciente en particular, su base era delgada, entonces eso facilita mucho las cosas. Vean, entonces ya calculamos en este caso 1 centímetro de nuestros márgenes quirúrgicos y ya que tenemos esos márgenes quirúrgicos tenemos nuestro defecto. Entonces lo que vamos a hacer, básicamente los principios son exactamente los mismos que el de avance. Tengo 1 centímetro ahí y voy a trazar 2 centímetros más, que va a ser la longitud de mi colgajo.
Entonces ya lo tengo yo ahí. Los triángulos de Burrow consiste en que yo voy a hacer en la base de mi colgajo dos pequeños triángulos, como ya los vemos dibujados ahí, y que van a ser más, depende del tamaño, pero más o menos un 50% de lo que mida nuestra longitud de nuestro colgajo. Entonces lo voy a trazar ahí esos dos triángulos y esa piel yo la voy a retirar. Entonces la piel que tracé de mis triángulos realmente va a ser lo que me permita todavía un poco avanzar más la piel y que yo gane más porcentaje de avance sin que tenga que hacer una incisión más grande de la que haría con un colgajo de avance tradicional. Entonces aquí en esta imagen, la que pueden ver de su lado izquierdo, pues ya vemos que ya retiramos esa parte de la piel. Entonces igual, vean lo que ganamos ahí, es esa parte que podemos visualizar, que ya estamos ganando esa parte de la piel. Entonces lo vamos a comenzar a suturar, como ya lo vemos ahí. Y ese es el aspecto postquirúrgico final de su lado izquierdo. Y ese es el paciente 7 días después de la cirugía, donde veamos que está bastante bien. Yo platiqué al principio acerca de manejar la tensión. Cuando hacemos cirugías como esta, donde no son muy extensas, la verdad es que con que nosotros vayamos suturando nuestros planos, como hemos venido platicando, tejidos subcutáneos, si incidimos tejido muscular y piel, es suficiente. No es necesario colocar un drenaje, pero si hacemos cirugías más amplias, definitivamente hay que colocar un drenaje activo, es preferible a un drenaje pasivo. Después tenemos los colgajos de rotación. A mí los colgajos de rotación en lo particular no son mis favoritos, pero funcionan bastante bien en la cara. O sea, la verdad es que en la cara funcionan bastante bien. Están recomendados, yo no sé, en defectos muy grandes esto no es la mejor opción. Los defectos de los colgajos de rotación está diseñado cuando nosotros hacemos defectos triangulares, y pues no va a generar un defecto secundario, que eso es algo bastante bueno. El principio de este colgajo es que yo voy a desplazar la piel, como yo lo estamos viendo aquí en la imagen, generando un eje de 180 grados. Entonces mi piel la voy a separar de tal forma que el extremo de mi incisión pues va a ser el extremo con el cual yo voy a terminar por suturar esa herida. Entonces por eso le llamamos colgajo de rotación. Retomando, está diseñado para defectos triangulares y está diseñado para desplazarlo en un ángulo de 180 grados. Entonces es un paciente que está en decúbito lateral. Podemos ver la pina, la oreja, y hacia la parte craneal estamos visualizando la nariz. Entonces es un mastocitoma. Nos planteamos hacer un colgajo de rotación. Ese colgajo de rotación, pues yo ya seleccioné más o menos los 180 grados y vean la línea que está ahí dibujada. Esa línea me indica cómo es lo que yo lo tengo que medir. Ahora, algo importante, consideren que el tamaño de su defecto debe ser lo proporcional a la base de su colgajo. Entonces voy a trazar primero mi línea y después voy a ir suturando hasta el tejido subcutáneo, y después de ese tejido subcutáneo voy a ir desprendiendo toda la piel para que me permite suturarlo. Entonces aquí ya lo voy rotando, como lo vemos en esta imagen, y de su lado izquierdo pues podemos ver el aspecto final. Este es el paciente 10 días después de la cirugía. Vean cómo está bastante bien. Entonces estos colgajos en la cara me gustan mucho. Este es un paciente igual con una lesión de un probable carcinoma de células escamosas. Entonces nos planteamos igual hacerle un colgajo de rotación. Tengo ya marcado ahí mis límites quirúrgicos y me planteo hacer mi colgajo de rotación de la parte del plano nasal. ¿Ok? Vean, ese es el aspecto final. El postquirúrgico inmediato y 7 días después. En la cara es donde a mí me gusta utilizar más este colgajo. Los colgajos de transposición son colgajos principalmente rectangulares. Los
en lo que dice la anatomía, o bueno, las bases para este colgajo es, los podemos rotar hasta 45 o 90 grados. La verdad es que yo no les recomiendo que lo roten tanto. Entre más lo roten, o sea, ángulos de 40 grados, nuestra base de nuestro colgajo puede tener alguna lesión. Entonces no hay que transponerlo tanto. Yo creo que yo me siento muy cómodo de 45 grados, 60 grados, eso me parece que es lo máximo, y la verdad me quedo muy tranquilo porque no he tenido complicaciones. Pero si lo rotamos, bueno, si lo transponemos más de 90 grados ya puede ser muy riesgoso. De hecho, yo la mayoría de los colgajos no prefiero hacerlos, prefiero calcular más o menos 60-45 grados para evitar justamente ese riesgo. Entonces, este es un paciente el cual le retiramos un carcinoma. Estamos viendo a un paciente, lo que podemos ver está en el borde palpebral, de su ojo izquierdo, y pues bueno, nos planteamos retirar ese tumor. Ya tenía un diagnóstico previo de un carcinoma, entonces vean, ya tenemos nuestros márgenes quirúrgicos. Y aquí algo que me parece muy importante, que lo tenemos que platicar con los propietarios, creo que viene en una imagen más adelante. Ya retiramos ese tumor. ¿Qué estructuras son las que pasan por ahí? De las estructuras que pasan por ahí es una rama del nervio facial que va a inervar justamente el reflejo palpebral. Entonces, todas las complicaciones hay que anticipárselas al propietario, porque si a este es un hecho, como nosotros tenemos que retirar márgenes profundos, al retirar ese márgenes profundos es muy probable que también retiremos nuestro nervio facial, o sea, parte de esa rama del nervio facial, y que el borde palpebral dorsal pues tenga problemas para parpadear. Entonces eso hay que considerarlo. Pero bueno, nos planteamos realizar un cierre de un colgajo por transposición. Algo que hay que explicarle al propietario es que el aspecto del pelo es diferente y al final van a ver cómo quedó. Pero bueno, entonces debemos de calcular, igual estamos midiendo la longitud del colgajo, y aquí sí, lo ancho va a ser la base de mi colgajo y lo largo va a ser la longitud de mi colgajo. Esto es más o menos proporcional y debemos de contemplar nuestra parte que va a rotar. O sea, a veces la longitud de nuestro colgajo tiene que ser un poco mayor para que nos permita realizar un cierre sin libre de tensión. Entonces ahí estamos midiendo. Esta es la parte de la pina y esta es la parte de nuestro colgajo que nosotros vamos a hacer. Vean, aquí yo ya lo tengo ya dibujado. Entonces, algo que es muy importante es que hay que contemplar que nuestro extremo, el que estamos señalando ahí con el dedo, es el extremo más lejano. Entonces, yo tengo que medir que me llegue esa parte de la piel hasta que nosotros podamos llegar a suturarlo y que quede completamente libre de tensión. Entonces, yo ahí tengo mi piel, ya profundicé. Recuerden, primero vamos a hacer una incisión que le incluya todos nuestros bordes o nuestros márgenes del colgajo. Voy a ir hasta el tejido subcutáneo y a partir del tejido subcutáneo voy a comenzar a separar todo mi colgajo y lo vamos a comenzar a transponer en esta forma. Algo muy importante, siempre que ustedes van a crear un defecto, debemos de asegurarnos que nuestro defecto que va a ser el donador cierre de primera intención. O sea, no vamos a crear otro defecto para intentar suturar un defecto y que ahora tengamos un defecto nuevo que no podamos suturar. Entonces eso me parece muy importante, que el sitio que va a ser el sitio donador lo vamos a tener que cerrar de manera directa y sin libre de tensión. Eso es algo que debemos que contemplar, ¿ok? Entonces vean, así es como va como el aspecto posquirúrgico inmediato. La verdad es que está bastante bien. Obviamente la conjuntiva está edematizada y se ve muy inflamada, eso hay que anticipárselo también a los propietarios. Entonces ese es el aspecto posquirúrgico inmediato, la imagen que van a ver del lado izquierdo, y pues bueno, esta ya está bastante clara. Vean en la imagen de su lado izquierdo, más o menos a los 21 días, ya comenzaba a crecer un poco el pelo, y el aspecto final pues es este. Vean cómo a este paciente ya después de cariño le llamamos Chente. Entonces vean cómo pues ahí quedó ese exceso ahí de piel.
Obviamente pues, hay que anticipárselo al propietario porque este es un tema de estos colgajos de transposición, el pelo crece en sentido diferente, pero al final logramos nuestra intención, que era justamente retirar ese tumor con bordes amplios, ¿ok? Como lo vemos acá. Ese es otro paciente, el cual presentaba un mastocitoma. Este mastocitoma se encontraba en el pano nasal, no involucraba tejido profundo, pero bueno, nos planteamos retirarlo. Ven, ahí ya tenemos marcados nuestros bordes quirúrgicos. Entonces, opciones, pues va a haber muchas opciones. Recuerden que siempre vamos a preservar la funcionalidad y siempre vamos a tratar de preservar pues nuestros bordes de manera más estética. Entonces, yo ya tengo planeado realizar un colgajo. Aquí hay un colgajo de transposición, el cual lo vamos a sacar justamente de la base del cráneo. Y vean cómo prácticamente tenemos rasurado toda la región del cráneo, porque cuando vamos a retirar el tumor y no contemplamos cómo vamos a realizar ese cierre, pues prácticamente lo tenemos todo resuelto. Entonces, nos planteamos, ya tenemos aquí identificado nuestro colgajo. Recuerden que vamos a tener que contemplar que todos nuestros extremos y la parte que vaya a rotar. Entonces ya lo tenemos ahí dibujado. Y aquí la parte que va a atravesar la piel, como lo vemos aquí realizamos un corte en esta parte, en la parte que ahí todavía se ve piel, realizamos un corte. Y ese corte va a ser una incisión puente, la cual nos va a permitir introducir nuestro colgajo a nuestro sitio donador, al lecho receptor, para que lo podamos cerrar de una manera adecuada. Entonces va a haber un exceso de piel, pero ese exceso de piel yo prefiero retirarlo al final y ir generando un cierre libre de tensión. Entonces vean, ya lo tenemos ahí, lo vamos suturando poco a poco. Ese es el aspecto postquirúrgico inmediato, el del lado izquierdo, y el del lado derecho son 7 días después. Nosotros a todos nuestros pacientes los vemos 7 días después, sobre todo los que se fueron con un drenaje, porque ese drenaje lo vamos a pedir al propietario que lo manipule y pues nos va a permitir ver cómo está. Fue una cirugía con bordes libres y el colgajo fue bastante bien, pero en este paciente, al igual que en el anterior, lo que les comentaba, el nervio facial, hay una rama ahí que ese nervio nos va a inervar justamente el reflejo palpebral. Entonces hay que anticiparnos de que es muy probable que nuestro paciente genere un daño irreversible de ese nervio y que sea necesario siempre lubricarle su ojito. Entonces eso, si lo anticipamos, los propietarios lo entienden bastante bien, pero si lo decimos después de que lo operamos, pues ellos lo van a ver como un error. Entonces hay que anticiparnos a eso y hacerles saber que eso es muy probable que pueda llegar a pasar. Este es otro paciente, también con un carcinoma de células escamosas en el ojo. Ahí está colocado en decúbito lateral. Aquí vemos esa proyección de frente. Entonces, pues bueno, nos planteamos quitar ese tumor, igual respetando los márgenes quirúrgicos. Recuerden, 5 milímetros es 5 milímetros, 1 centímetro de preferencia es suficiente. Entonces, algo que nos debemos de ir ya planteando es que nosotros vamos a retirar parte de ese borde palpebral. Entonces debemos de considerar que debemos de volver a suturar esa parte o reconstruir prácticamente el párpado. Entonces vean, yo ahí ya tengo retirado todo el aspecto del tumor. Entonces hay muchas opciones. ¿Un colgajo de avance es una opción? Sí. Yo por errores he aprendido que los colgajos por experiencias, pues he aprendido que los colgajos de avance no son a veces lo que nosotros quisiéramos que fuera, y yo creo que mis colgajos de transposición son con los que más cómodo me siento. Entonces siempre que yo puedo hacer un colgajo de transposición, hago un colgajo de transposición, porque son con los que mejor me va, son con los que menos tengo complicaciones. Entonces eso se los digo porque un colgajo de avance ahí puede ser una opción, un colgajo de rotación también puede ser una opción, pero pues decidí hacerle un colgajo de transposición.
Ahí ya tenemos el borde del ojito, hay que reconstruirle su ojo. Entonces yo aquí tengo ya planteado mi colgajo, lo vamos a sacar del borde palpebral, ya lo tengo ahí trazado. Igual, primero hago toda la incisión de todo mi colgajo, llego al tejido subcutáneo, una vez en tejido subcutáneo, voy ampliando mi colgajo y lo vamos a comenzar a transponer poco a poco. Entonces vean, ahí ya más o menos vamos avanzados. Voy suturando mi colgajo y ese fue el aspecto final. Este es el aspecto prácticamente al día siguiente de la cirugía y este es 7 días después. El colgajo no tuvo ninguna complicación, cicatrizó muy bien. Este perro sí podía mover el borde palpebral sin ningún problema, entonces con este paciente nos fue bastante bien. Vean, aquí una diferencia de este caso y el previo. Este caso, ya una vez platicándolo con un cirujano de humanos que se dedica a cirugía reconstructiva, pues como siempre es bueno tener retroalimentación de los casos. Y él nos decía que era más, o sea, él hubiera visto más natural, ¿se acuerdan el de Schnauzer que vimos previo a este caso? Tal vez sacarlo del lado contralateral porque era más natural nuestro ángulo. Entonces por eso, si se fijan en este perro, nos planteamos hacerle el colgajo no con tantos grados, sino más o menos 45-60 grados, que es con lo que yo les digo que me siento muy cómodo transponiendo ese colgajo. Entonces, los colgajos de patrón axial son mis favoritos porque son los más seguros. Incorpora una arteria y una vena directa en la base del colgajo. Los vasos se extienden de forma variable, el patrón aleatorio, que esto es muy importante porque a veces nuestro colgajo nos puede ir excelente con un paciente y a veces nos puede ir mal con un paciente porque esta anatomía es variable. También la anatomía cambia respecto al gato, al perro. Hay vasos que son más cortos, hay vasos que tienen una disposición diferente. Obviamente tienen una mejor perfusión. De las complicaciones que podemos llegar a tener, seroma, dehiscencia, siempre hay que considerar que la mayoría de nuestros colgajos se van a necrosar una parte de la piel y a veces un 20-30%. Hay colgajos que son más seguros que otros y hay algunos que tenemos potencialmente más riesgo de que se nos puedan llegar a complicar. Estos colgajos también se clasifican en peninsular, como podemos ver en la imagen la primera imagen de nuestra diapositiva, en la cual consiste en retirar prácticamente, o sea, separar toda la piel de nuestro lecho receptor, y eso nos va a permitir poder desplazar nuestro colgajo pues prácticamente en 360 grados. El de isla incluye que vamos a preservar el origen de nuestro vaso sanguíneo y lo vamos a transponer pues más o menos en un ángulo de 45-60 grados, que hemos lo que he estado platicando. Y para esto pues es necesario conocer los angiosomas, que son vasos directos, lo pueden consultar prácticamente en cualquier libro, en el Tobias, en el Pauletic, ahí vienen esos tipos. Las ventajas pues me gustan muchísimo porque son los más seguros, son los que van a incorporar una rama directa y eso los permite no tener mucho problema con irrigación. La desventaja, pues los resultados van a ser menos cosméticos que los que hemos visto. Va a haber una variabilidad de la anatomía vascular. Por ejemplo, el caso más particular es el del colgajo de la toracodorsal y la toracolateral. En la toracolateral, ese vaso sanguíneo en los perros llega hasta T8. En el cambio, en los gatos puede ser un poco más largo, que era lo que les comentaba. Y vamos a ver un caso clínico. También siempre es importante considerar el uso de drenajes porque aquí la piel que vamos a desplazar pues sí es mucha, entonces siempre hay que considerarlo eso. Este es uno de los colgajos
de los cuales tenemos mayores complicaciones. Es un colgajo de la safena reversa. Lo vamos también a ver cuando veamos lo de sarcomas. Pero lo más importante acá, pues es un colgajo muy particular, es algo complicado porque este colgajo en la base, si nosotros nos excedemos con el corte, podemos dañar nuestro vaso sanguíneo y por ende puede llegar a haber una necrosis. Entonces este colgajo está diseñado para cubrir toda la parte que se encuentra en rojo y se origina de la safena y se llama safena reversa porque justamente vamos a ir en contra del flujo normal de ese vaso sanguíneo. Entonces estamos ya retirando este tumor, es un sarcoma, ya lo retiramos con los bordes adecuados y aquí nosotros tenemos ya nuestro defecto. Entonces vamos a generar nuestro colgajo. Aquí algo muy particular es que justo en la articulación tibio-tarsiana es donde nuestro vaso tiene se origina, y si yo profundizo mucho el corte ahí en esa región, pues es muy probable que lastime ese vaso sanguíneo. Entonces lo tenemos así en decúbito medial. Aquí yo ya me voy a comenzar a plantear nuestros límites de nuestro colgajo. Y este vaso, aquí yo tracé mi vaso sanguíneo, como lo vemos en la parte del centro del colgajo, para que lo tengamos claro dónde se origina esa parte. Y el vaso que nosotros vamos a irrigar pues es justamente el que está ahí señalado. Y entonces vean, ahí es justo donde tiene la bifurcación. Si yo profundizo mucho mi corte, pues es muy probable que yo dañe ese vaso. Entonces voy a comenzar en la parte más craneal de mi colgajo. Vean cómo se expone la safena, arteria, vena y nervio. Entonces voy a suturar esos vasos sanguíneos para que me permita que yo los pueda desplazar. Lo voy a suturar, ahí vean el paquete sanguíneo y el nervio, lo voy a suturar y eso ya me va a permitir comenzar a separar mi colgajo. Aquí es importante que sí incluyamos parte de la fascia muscular y que vamos haciendo con disección con cuidado. De hecho, algo que debemos de ir haciendo es ir calculando si lo que he retirado ya es suficiente y alejarme de la base del colgajo, porque cuando me voy acercando más a la base del colgajo, más riesgo tengo de que dañe yo ese vaso. Entonces, vean, ahí estamos bastante bien ya. Ahí ya lo tenemos ya suturado. Colocamos un drenaje activo, que es el que ven en la parte inferior de la pantalla, igual de su lado izquierdo. Y aquí yo ya tengo el plano quirúrgico. Algo muy importante que venía en una de las diapositivas que pasé un poco rápido, pero es que los colgajos, mientras ustedes en la punta del colgajo lo sientan con una buena temperatura, no se preocupen mucho por la coloración, hay que darle tiempo. Es muy normal que tengan un periodo de congestión esos colgajos, y esos periodos de congestiones los vamos a ver de 48 a 72 horas, entonces ahí prácticamente no hay que hacer nada. Lo vamos a mantener así. Si vemos un color oscuro, seguramente sea por una congestión venosa, entonces no hay que hacer nada mientras ese colgajo tenga una buena temperatura. Si ese colgajo, algo que nos debe preocupar es que lejos de tener esa congestión, esté frío o esté muy blanca esa parte distal del colgajo, pues ahí sí podemos llegar a tener un tema. Este otro es un colgajo de la epigástrica caudal, del pliegue o del flanco, que es un colgajo que particularmente también me gusta mucho porque es muy versátil. Podemos reconstruir parte de las extremidades o parte de la región inguinal. Entonces vean, es un paciente con un mastocitoma, el cual está en la región del bíceps femoral. Entonces, nos planteamos realizar un cierre. Tenemos ya nuestros márgenes quirúrgicos. Ahí vamos todo bien. Ahí vean ya el plano profundo que ya nosotros generamos. Retiramos una porción muy importante de ese músculo que después volvimos a suturar. Y ahora pues, nos planteamos este colgajo. Este colgajo yo voy a tomar el pliegue inguinal y lo voy a pellizcar, por así decirlo, y voy a plantearme que ese colgajo, cuando yo lo pueda unir esos bordes, va a ser lo ancho de mi colgajo sin que yo tenga un cierre con tensión.
y la longitud de mi colgajo va a ser 2/3 de lo que mida el fémur. Entonces vean, ahí ya lo tenemos identificado, que es la parte que está ahí en azul. Aquí podemos ver parte de nuestro colgajo y nuestro efecto. Ahí ya lo vamos separando, ahí llegar hasta la fascia, retirar el tejido subcutáneo, que es la que nosotros ya vemos ahí. Y pues ya tenemos ese cierre, lo vamos a comenzar a suturar, vamos a ir colocando cada extremo en su lugar. Y tenemos ese aspecto final, le colocamos un drenaje activo, y vean, ese es el aspecto final ya de nuestro colgajo. Y pues bueno, aquí terminamos con este último caso. Hay muchísimos más. Espero después tener más tiempo y que podamos platicar acerca de otros más casos. Pues, muchas gracias.